Muy bien, vamos abriendo nuestra Biblia en el libro de Habacuc. Libro de Habacuc, capítulo 3, por favor. Si no traes tu Biblia, ahí con alguien que está cerca, puedes leerla con él. Habacuc, capítulo 3. ¿Ya están allí? Libro de Habacuc, capítulo 3, y vamos a leer el versículo número 1, por favor. El título de mi Biblia dice: la oración del profeta Habacuc. Si dice lo mismo en tu Biblia. En la Biblia vamos a encontrar hombres y mujeres que hicieron oraciones a Dios. En la Biblia, desde el Génesis, encontramos hombres y mujeres que se atrevieron a orar a Dios. Algunos de ellos se atrevieron a orar en momentos complicados. Algunos de ellos oraron en un momento crítico, en un momento en que estaban desesperados. En un momento quizás recordamos la oración de Ana, una mujer que no podía tener hijos, pero que tenía una rival que la irritaba, la menospreciaba, la tenía en poco. Pero un día Ana se cansó de esa esterilidad y se atrevió a orar. Y la oración de Ana era la siguiente y decía: Señor, si tú me concedes un hijo varón, yo lo voy a dedicar a ti, para que viva delante de ti, para que te sirva. O sea, Ana pedía un hijo para dedicárselo al Señor. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? El Señor le respondió. Y así encontramos oraciones de hombres que se atrevieron a orar. Diga conmigo: se atrevieron a orar. No, fuerte, dígalo conmigo: se atrevieron a orar. No solo oraron, sino que algunos de ellos hicieron oraciones fuera de lo común, oraciones extraordinarias. Que hay de un Josué que estaban un día en la guerra, y la Biblia dice que se estaba oscureciendo, todavía no había terminado la batalla. Josué con todo el ejército de Israel estaban encima de sus enemigos, pero estaban enfrentando un problema. Se estaba oscureciendo, en otras palabras, haciendo de noche. Y en el campo, en las montañas, en los valles donde tenían lugar las batallas de aquellos tiempos, cuando se hacía de noche, era un lugar muy fácil de esconderse, de huir. Pero Josué, dice la Biblia, que se atrevió a orar. Él oró y Dios lo escuchó. Y la oración de Josué es que le decía: hey, sol, detente. O sea, orar y pedir que el sol se detenga. O sea, eso es una locura, chavos. ¿Sí o no? O sea, eso no es normal. Eso no es normal. Y lo más interesante es que dice la Biblia que Dios escuchó la oración de Josué. El sol se detuvo y la luna también, hasta que Josué tuvo el tiempo para derrotar a todos sus enemigos. En la Biblia hay oraciones de hombres y de mujeres que oraron, y por su oración fueron conocidos. Ahora, aquí vamos a leer la historia de un profeta llamado Habacuc. Y quiero que leamos, por favor, el versículo del 1 al 3. Dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Pon la mano en tu corazón y vamos a orar. Señor, y gracias por esta tarde, y gracias por cada uno de estos jóvenes y señoritas que han venido para adorar, pero también para escuchar tu palabra. Señor, disponemos nuestra mente y corazón, Señor, que tu preciosa palabra entre a nuestras vidas, Señor, y que nuestro corazón sea buena tierra, donde la semilla de tu palabra sea depositada y demos fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Lo oramos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Háblanos, es nuestro deseo y nuestra oración en esta tarde. Amén. Amén. Habacuc, un hombre que en este capítulo, en estos versículos que acabamos de leer,
él está haciendo una oración. Ahora sabemos, porque la Biblia nos enseña que Habacuc era un profeta que no solamente dio el mensaje de Dios para Israel, pero también un profeta que está orando por una causa. Habacuc tiene una causa, tiene una carga, tiene un motivo por el cual él va a orar. Y la oración de este profeta es que está diciendo: oh Señor, he oído tu palabra y ha caído un temor en mi corazón. Quiero mencionar que Habacuc fue contemporáneo del profeta Jeremías. Habacuc y Jeremías fueron contemporáneos. Jeremías por 23 años les estuvo predicando a la nación de Israel para que se arrepintieran de sus pecados, cambiaran su manera de vivir, abandonaran los ídolos y se volvieran a Dios. En el tiempo de Jeremías y del profeta Habacuc, la nación de Israel, que era el pueblo de Dios, habían adoptado ídolos, le ofrecían incienso, adoración a otros ídolos. Nadie quería buscar a Dios, esa es la realidad. El profeta Jeremías se levantó con el mensaje de Dios para confrontar a Israel, para que su pueblo regresara con Dios y otra vez volvieran sus corazones hacia el Señor. Pero la Biblia dice que cada vez que el profeta Jeremías venía y profetizaba a Israel, en vez de que la nación de Israel dijera: ok, Jeremías, vamos a volvernos a Dios, es verdad, estamos arrepentidos, ¿qué hacemos? Esa no era la reacción de Israel. Al contrario, dice la Biblia que tomaban al profeta Jeremías, lo castigaban, lo azotaban, lo metían a la cárcel. Y sus profecías, supongamos, venía el profeta Jeremías y les hablaba y les decía: arrepiéntanse, cambien su manera de vivir, si no va a venir destrucción, esta ciudad será derribada y va a ser entregada. Profetizaba Jeremías, y ¿qué crees? Pasaba un año y no sucedía nada. Y toda la gente de Israel comenzaba a ver al profeta Jeremías y le decía: tú eres un profeta mentiroso y falso, porque tus profecías no se cumplen. Y volvió otra vez el profeta Jeremías a hablarles, y pasaban ahora 5 años, y Jeremías les venía diciendo: arrepiéntanse, porque si no, esta ciudad va a caer y todos serán muertos a filo de espada y van a ser cautivos, arrepiéntanse. Y pasaban otros 7 años y no sucedía nada. Y toda la gente de Israel que escuchaban al profeta Jeremías no le creían, porque ya habían pasado 7 años, ya llevaban 10 años y sus profecías no se cumplían. Ya llevaban 15 años que el profeta venía exhortando a Israel para que cambiaran su manera de vivir. 15 años y nada sucedía. Y todos miraban al profeta diciendo: Dios no te habla a ti, eres mentiroso, eres un profeta falso, porque hace 15 años profetizaste y todavía no se cumple. Llegaron 20 años y no se cumplían. Razón por la que no se cumplían las profecías, porque Dios le estaba dando más de 20 años a Israel para que se arrepintieran de sus pecados. Muchas veces Dios nos habla a nosotros de la misma manera y nos dice: cambia tu manera de vivir, busca a Dios, mira cómo están las circunstancias, cómo está el peligro, cómo está la vida, acércate a Dios. Y pasa 1 año, 2 años desde que te habló tu papá o tu pastor, y tú dices: no pasó nada, ya terminó la pandemia y yo estoy aquí vivo, no va a suceder nada. Van 10 años, 15, 20, como Jeremías, y no sucedía nada. Pero después de 23 años las profecías de Jeremías se cumplieron. Y ahí vino Nabucodonosor con todos sus ejércitos. Habacuc está profetizando y orando en el mismo tiempo que Jeremías está exhortando a Israel para volverse a Dios. Hay 2 hombres, uno que está confrontando a Israel, uno que les está diciendo: arrepiéntete, Israel, vuélvete a Dios de todo tu corazón, cambia tu manera de vivir. Hay un hombre llamado Jeremías que está dando mensaje tras mensaje para la nación de Israel. Y hay otro profeta llamado Habacuc que comienza a orar.
¿Y qué está orando Habacuc? Está orando por avivamiento, porque sabe que el avivamiento es lo único que puede salvar a esa nación que está próxima a ser entregada a cautiverio si algo no sucede en medio de ellos. Jeremías profetizándoles para que se vuelvan a Dios, y Habacuc clamando con todo su corazón diciendo: hey Señor, he oído tu palabra, he escuchado a Jeremías, tú también me has hablado, sabemos lo que va a pasar, estamos próximos a ser entregados a cautiverio. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Y qué hace Habacuc? Empieza a orar y dice: Señor, aviva tu obra. Razones para pedir avivamiento. Habacuc está pidiendo avivamiento, jóvenes. Está pidiendo avivamiento para su nación, para su pueblo, porque la nación de Israel está dormida espiritualmente. La nación de Israel está entregada a la liberalidad, al pecado. Ahora, jóvenes, nosotros tenemos que entender que la Biblia es muy clara. La Biblia dice que Dios es santo y a santidad el Señor nos ha llamado. Dios no nos ha llamado a vivir en la inmundicia. Dios no nos ha llamado a vivir como los del mundo. Nos sacó del mundo para que seamos luz al mundo, pero no para que vivamos como los del mundo. Antes de Cristo yo vivía como los del mundo, era amigo del mundo. ¿Por qué? Porque me gustaba ir al antro, me gustaba el alcohol, me gustaba todos los fines de semana, era mi rutina irme a la disco, irme al antro, emborracharme. O sea, esa era mi rutina. Por eso te decía que yo no quería nada de Dios cuando tenía 16 años. Yo estaba en el mundo, perdido, lejos de Dios. Y cuando me invitan por primera vez a la iglesia, yo no quería ir, esa es la verdad. Pero un loco me estaba insistiendo, de esa gente que no te puedes quitar de encima. Un loco que me estaba insistiendo, era mi primo. Y ese hombre ya había venido a la congregación a Filadelfia con nuestro pastor, el Paz Peñalosa. Dios lo había tocado, era mayor que yo lo conocía perfectamente, era mi primo. Sabía que también éramos de la misma, pues de la misma línea. O sea, no que éramos compadres de parranda, pero también él era igual que yo, pero él con sus amigos, porque era mayor que yo. Ese hombre que Dios lo tocó, un día viene y me dice: hey, te invito a la iglesia. Yo estaba bien perdido. Yo le dije: yo no voy a ir a la iglesia. Y el hombre, como lo veía seguido: vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Y como era bien molestón y ya lo veía por todos lados y ya me había caído mal y ya no sabía cómo quitármelo de encima, le dije: vamos a hacer un trato. Voy a ir un domingo y me vas a dejar en paz. Ya no me vuelvas a buscar, ya no me vuelvas a invitar a la iglesia. Voy a ir un solo domingo y te vas lejos. Y mi primo me dijo: órale. Y fue por mí hasta mi casa. Porque si me hubiera dado la dirección y me hubiera dicho: pues aquí te espero, te mando la ubicación, ¿tú crees que yo hubiera ido? La verdad, yo no hubiera ido. Si él me dice: te mando la ubicación, aquí te espero, de verdad, créeme que yo no voy. Pero el hombre me dijo: voy por ti el domingo a tales horas. Y allí estaba ese loco y no tuve opción. Y como era de la familia, pues mis papás lo dejaron entrar. Ni cómo decirle: pues que se espere afuera, no salgo y hasta que se aburra, ¿verdad? Hasta que se aburra y se vaya. No, como era de la familia, pues mis papás lo dejaron entrar. Prácticamente me fue a sacar de mi recámara, ahí donde el cuarto donde dormía con mi hermano el mayor. Vámonos a la iglesia. No tuve opción. Fui. Llegué a la iglesia enojado. No fui con la mejor actitud. Yo estaba enojado porque no quería ir. Estaba molesto. Me sentía enojado porque yo pensaba y decía: ¿cómo yo voy a estar con los hermanitos, con los aleluyas? Estaba yo enojado conmigo y con aquel, conmigo por aceptar y con aquel por invitarme. Y estoy enojado y molesto, pero ya que estaba ahí adentro, algo comenzó a suceder, porque había una atmósfera de Dios. Yo estaba acostumbrado a las atmósferas
de vicio, fumando marihuana. Estaba acostumbrado al ambiente, estaba estudiando el bachilleres en aquel entonces. Estaba yo acostumbrado al ambiente del bachilleres, donde yo iba en aquel entonces, fumando, drogándome, emborrachándome. Yo estaba acostumbrado a estar en el ambiente, en los antros. Yo vivía aquí en Iztapalapa, yo iba a los antros aquí de Iztapalapa. Yo estaba acostumbrado a esos ambientes. Pero ese domingo que yo llegué, había un ambiente que yo no conocía. Había un ambiente distinto. Cuando yo iba a los antros, escuchaba la música, inmediatamente me ponía en sintonía con todos aquellos, para bailar, para hacer locuras. Cuando llegué a la iglesia, había una música que yo no conocía y había sonidos que yo no conocía. Había un grupo de alabanza que estaban cantando no canciones a la mujer, al alcohol, a los vicios, a los placeres. Había un grupo de personas en ese lugar que estaban cantando cantos a un Dios que yo no conocía. Y yo los miraba con una pasión, así como ahorita los chavos. Yo vi a los chavos, llegué a la alabanza y vi a los chavos que estaban cantando así, bien apasionados. Y cuando estaban cantando, nunca había escuchado este canto que entonaron, que escuché, que dice: su amor me enamoró. ¿Cómo dice? Aquí estaban cantando: su amor quemó, quemó los otros amores. Nunca había escuchado yo este canto ahorita. Y cuando lo estaba escuchando, recordé y dije: es verdad, el amor de Dios quema los otros amores que tú tienes hacia el mundo. Entonces yo estoy en la iglesia escuchando una música que no conozco, viendo gente que está cantándole a Dios, y cuando yo los estoy observando, porque su pasión de la gente que estaba aquí al frente, la pasión de estos músicos capturó mi atención. Ahora yo estoy viéndolos a ellos cómo están tocando y cantando. En ese entonces, en el año 96, ni acetatos teníamos, creo, porque después nos modernizamos y tuvimos acetatos, ¿verdad? ¿Cuántos saben qué son los acetatos? Sí, ya sé, nadie, ¿verdad? Solamente los que somos más veteranos. A ver, levante la mano los que conocen los acetatos. Miren, ahí nos delatamos los que estamos más viejitos. Todos los que no conocen los acetatos ya son más jóvenes. Pero ni acetatos teníamos, creo que ya después llegaron. Pero yo estoy escuchando y hay un ambiente de Dios en ese lugar, algo que yo no conocía. Y cuando yo estoy en ese lugar, como te dije, cuando yo llegaba al antro, a las discos de aquí de Iztapalapa y de algunas de otros lugares que asistíamos, cuando yo entraba a la disco y escuchaba la música de las que me gustaban, pues luego me ponía en sintonía y me conectaba. Pero cuando yo llegué a ese lugar y había otro tipo de música y otro tipo de gente, algo había en ese lugar. Había una atmósfera distinta. Y cuando yo estoy ahí enojado, como te dije, pero ya capturado mi atención viendo a esta gente cómo está adorando a Dios, entonces algo comienza a suceder. Algo había en la música, algo había en ese pequeño lugar. Algo comencé a sentir. Empecé a sentir algo dentro de mí que yo no conocía. Y por primera vez en mi vida pude saber cómo era mi condición. Antes de ir a la iglesia yo decía: pues yo soy normal que todos, soy buena onda porque soy igual que todos, no soy anormal, me parezco a todos, soy igual que todos los chavos. Pero cuando yo llegué a la iglesia y estaba en la presencia de Dios, por primera vez yo me di cuenta de mi condición. Esa atmósfera y ese ambiente me hacían ver mi condición. Me di cuenta de lo mal que vivía. Nadie me estaba diciendo nada, nadie me estaba confrontando, nadie me estaba preguntando nada. Yo estoy aquí de pie escuchando la música y a la misma vez me estoy sintiendo tan mal, me estoy sintiendo sucio, me estoy sintiendo falso. Ese día también fueron mis papás, estaban en la misma línea. Yo volteaba a verlos y me sentía un traidor, porque ellos creían que yo iba a la escuela para estudiar y yo iba a la escuela a hacer otras cosas. Me sentí falso, hipócrita, traidor. Me sentí un pecador allí. Me sentí tan mal.
sentí unas ganas de llorar. Algo en ese lugar me hacía sentir mal. Resistí, porque dentro de mí estaba a punto de desvanecerme, de caer al suelo y llorar, porque me sentía tan mal. Estaba el Espíritu Santo convenciéndome. No lo sabía, pero en ese entonces yo estaba experimentando algo raro. Me resistí, me limpié las lágrimas. Me daba vergüenza que alguien me viera llorar, porque yo pensé dentro de mí, dije, ¿cómo voy a estar llorando aquí? Resistí. Me senté porque terminó la alabanza. Ni sé de qué predicó el Paz Peñalosa. Terminó el culto. Mi primo me dijo, ¿quieres venir la siguiente semana? Algo dentro de mí decía que sí tenía que venir, pero yo le dije a mi primo, pues déjame ver, no estoy seguro, es que fíjate que luego estoy ocupado y te aviso. Pero algo dentro de mí sabía que sí. Y al final, después le dije a mi primo, bueno, órale, pasa por mí. Y cuando regresé el otro domingo, misma presencia. Algo estaba pasando. A santidad Dios nos ha llamado. Cuando tú vives en las tinieblas, tú no puedes ver cómo vives y cómo eres. Es como si tú entraras en un cuarto oscuro y aunque tuvieras un espejo enfrente de ti, cuando estás en tinieblas no te das cuenta de quién eres, no ves tu condición, no te das cuenta de tus errores. Aunque la gente te diga tus errores y lo mal que vives, como estás en medio de tinieblas, aunque tengas el espejo frente de ti, no te das cuenta de lo mal, de lo sucio, de lo equivocado en que estás, porque vives en tinieblas. Y yo vivía en tinieblas y no me daba cuenta. Pero cuando vine a la iglesia, es como si me hubieran encendido la luz y vi un espejo. Y lo primero que vi fue a mí mismo. Y dije, wow, qué pecador, qué sucio, qué hipócrita, qué falso. Eres un traidor, etcétera, etcétera, etcétera. Por primera vez, como dice la Biblia, cuando el mundo estaba en tinieblas. Y cuando el mundo, dice la Biblia en Génesis 1, que la tierra estaba desordenada y vacía. Y había tinieblas, porque donde hay desorden y vacío, ahí hay tinieblas. Alguien dijo que así como estaba la tierra desordenada, vacía y en tinieblas, así está el hombre alejado de Cristo. Así estaba yo, lleno de tinieblas, alejado de Dios, con muchos desórdenes. Pero ese día cuando llegué a la iglesia, como si alguien hubiera encendido la luz, y lo primero que me vi, no vi la condición de los demás, me vi a mí mismo. Y luego regresé otra vez y otra vez, y algo me estaba pasando. Regresé al bachilleres, ahí estaban mis amigos desde el primer domingo que yo llegué a la iglesia, y algo me sucedió. Yo quedé afectado, yo quedé marcado, ya no fui igual. Al otro día era el lunes, estábamos en clases después de mi primer domingo en la iglesia. Al otro día era el lunes, me presenté al bachilleres, estaban mis amigos, estaban mis compañeros. El receso, otra vez la misma rutina. Mi amigo sacó marihuana y empezaron a fumar y me dijeron, ¿quieres? Y yo le dije, ¿sabes qué? Ahorita no tengo ganas. Y era verdad. Y empezaron a sacar alcohol. Y yo le dije, no tengo ganas. Algo me había pasado. El martes no tenía ganas. El miércoles, el jueves, el viernes, no tenía ganas. Algo me había sucedido. Y estaba esperando otra vez el domingo. Y cuando llegó el domingo, misma experiencia. Al otro día en la escuela, droga, mujeres, vicios. Y yo les dije, no tengo ganas, no quiero. Y el 26 de enero de 1997, el pastor estaba dando un mensaje en la iglesia el domingo. Y cuando terminó de predicar, él dijo, ¿cuántos quieren recibir a Jesús? Y pedí perdón por sus pecados. Ya Dios había tratado en mi corazón. Yo no entendía muchas cosas, pero yo ya había dejado radicalmente el cigarro, ya había dejado el alcohol, ya había dejado la marihuana, ya no asistía con mis cuates el fin de semana a emborracharme,
El domingo que yo estaba esperando siempre en la tarde, noche para irme al antro, ahora en la mañana estaba esperando al loco de mi primo para venirme a la iglesia. Y ese 26 de enero del 97, cuando el pastor termina de predicar y dice: ¿alguien quiere recibir a Jesús en su corazón? Yo estaba sentado y sabía que tenía que pasar. Yo estaba resistiéndome, paso, es que me da vergüenza. Y mi hermano el mayor, tengo un hermano mayor y otros menores, se levantó primero y pasó. Cuando yo vi a mi hermano que se levantó, yo también me di valor, porque no había nadie más que nosotros dos. Vine atrás de él y los dos juntos ese día éramos, mi hermano y yo éramos cuates, pues hermanos y cuates de parranda, nos íbamos juntos también al antro. Ese día los dos entregamos nuestro corazón a Jesús. Pasé, lloré libremente, porque descubrí que en la iglesia se puede llorar, ¿verdad? Y cuando ya me di cuenta de eso, ya podía yo llorar y llorar. Algo me sucedía cada vez que yo lloraba por mis pecados en arrepentimiento. Sentía literalmente como algo estaba sucediendo dentro de mí. Mis vestiduras, mi corazón, mi alma, mi conciencia se estaban limpiando a medida que yo me acercaba a Dios. Y era algo extraordinario, algo que yo nunca había sentido en el antro, con drogas, con alcohol. Porque cuando yo usaba drogas y alcohol, yo sentía en ese momento tal vez algo padre, pero después el mismo vacío. Pero cuando venía a la iglesia, algo extraordinario sucedía, ¿verdad? Y entregué ese 26 de enero del 97 mi vida a Jesús. Y desde entonces entendí que Dios es real, pero entendí principios. Como te decía hace unos minutos, entendí algo: que Dios nos ha llamado a santidad. Dios nos sacó del mundo para que no vivamos como los del mundo, pero para que seamos luz a los del mundo. Y antes cada fin de semana mis amigos y yo pues llevábamos en la mochila de la escuela droga, alcohol, lo que pudiéramos pasar. Ahora entonces yo conseguí una Biblia y todos los días yo tenía que llevar mi Biblia a la escuela. Cada día buscaba oportunidades para predicarle a mis amigos. Buscaba oportunidades. El viernes buscaba la oportunidad de predicarles y hablarles de Jesús. Había un árbol muy grande en la escuela, y todos los viernes yo les decía a mis amigos: vamos a leer la Biblia, vengan, vamos a estudiar la Biblia. Y vamos a estudiarla, y comencé a predicarle a todos mis amigos del salón. Primero empecé con los del salón, a todos les prediqué. Si llegaba un maestro tarde, yo me levantaba y les predicaba. Yo aprendí algo, porque el pastor nos decía cuando empezaba la reunión: lleguen media hora antes o una hora para que oremos antes de la reunión. Y yo recuerdo al pastor antes de la reunión del día domingo, él decía: vamos a orar por todas las personas que van a venir, y vamos a orar en fe por las personas, y estas sillas van a ser ocupadas por personas. Vayan, nos decía a los jóvenes, vayan y oren por las sillas. Bueno, no precisamente por las sillas, pero por la gente que se va a sentar. Y comenzamos a orar todos los domingos: Señor, que las personas que van a venir y se van a sentar, que sean salvas, Señor, y si vienen enfermas, que sean sanadas. Eso lo aprendí en la iglesia. Yo iba en el turno de la mañana, entraba a las 7 de la mañana al bachilleres, en aquel entonces. Me levantaba entonces un poco más temprano y llegaba como 20 minutos antes de las 7. Y la ventaja es de que sí nos dejaban entrar. Llegaba, veía todas las sillas del grupo, de mi grupo, y comenzaba a orar por las sillas, ¿verdad? Y yo sabía dónde se sentaban todos mis cuates. Y yo empezaba a orar: Señor, te pido por Jorge, te pido por Omar, te pido por ya ni recuerdo sus nombres, me acuerdo de sus apodos, pero de sus nombres casi no. Pero venimos de que orar por los apodos, ¿verdad? ¿Quién es ese? Bueno, entonces yo estaba orando por los nombres, estaba orando. Cuando llegaban mis cuates a las 7, ya el salón ya estaba santificado, orado, ya había hecho guerra espiritual, ¿verdad? Ya estaba listo. Y predicar a todo mi grupo y luego a toda la escuela. Sin exagerarte, me iban a buscar a mi salón y me decían: ¿qué crees? El maestro de matemáticas, de física, etcétera, no va a venir, y son 2 horas.
Y yo les dije, un día fueron a buscarme y me dijeron, yo les dije que nadie se saliera del salón porque iba a venir alguien de un grupo y nos iba a hablar de la Biblia. Y me fueron a hablar corriendo al salón y yo me asomé y me dicen, ven a predicarnos a todo el grupo. Estaba yo en clases. Le dije al maestro, ¿me da permiso salir un ratito? Sí, ve. Agarré mi Biblia y cuando entré al otro grupo, todo el salón estaba sentado esperándome. Estaba el GIS, el pizarrón. Empecé a anotar mis versículos de la Biblia y después los íbamos leyendo y se los iba explicando en el salón. Maestros, a los maestros les prediqué, a las maestras, a los jóvenes, a todos los grupos, ¿verdad? A todos los que pude les prediqué. Hay muchas personas que dicen la escuela es laica. Mangos, la escuela, si fuera laica no enseñarían tantas y tantas cosas en esa escuela. Se necesita que alguien se levante, que tenga el valor, que tenga la pasión por Cristo y que se atreva entonces a hablar de su fe a la gente que lo rodea, al grupo que le rodea, a esos amigos y señoritas que están bien perdidos y bien perdidas. Se necesita de un loco apasionado que le crea a Jesús y que se atreva a ser ese misionero adentro de las escuelas, porque hay misioneros afuera, pero yo entendí, yo era el misionero en ese bachilleres y fui el misionero todos esos años. Y con los chavos que estaban estudiando en la iglesia teníamos una frase en aquel entonces, un lema, y decíamos, voy a ir a la escuela a predicar y de paso voy a estudiar. Cambiaron nuestras prioridades. Siempre decíamos, voy a ir a predicar y de paso estudio. La excusa para estar 3 años en ese bachilleres era estudiar, pero mi motivación era predicar y predicar y predicar. Traje gente a la iglesia, a la congregación. Un día el maestro de matemáticas me mandó a traer por mi apellido, Cuevas, tu tarea. Y ahí voy con mi tarea y le digo, ¿cómo está, maestro? El de matemáticas, Milton se llamaba. Y el maestro Milton me dijo, estoy bien y gracias a ti. No sabes cómo me ha ayudado todo lo que me has dicho. Pues póngame 10 y le he ayudado, ¿verdad? Es que yo no era bueno en matemáticas. La verdad, yo no era bueno en matemáticas. Y yo dije, si me lo gano, tal vez si me pasa, ¿verdad? Si me lo gano para Cristo, pues igual dice, pues bueno, tú me predicas, yo te paso. Pero no, el hombre no me pasaba, ¿verdad? Yo en ese entonces había un libro que se llama, un libro grueso así, que se llama Álgebra de Aurelio Baldor. No sé si recuerdan ese libro. Su mecha, yo lo veía, sufría. Yo veía ese libro y decía, ay, Jesucristo, la Santa Inquisición, ¿verdad? Ese libro de Aurelio Baldor, así de álgebra. Yo nunca fui bueno para matemáticas, pero le prediqué al maestro, porque Dios nos llama, jóvenes, Dios nos toca para que tú seas esa voz a donde tú estás. Si tú estás estudiando ahorita por las cosas que cambiaron de la pandemia, pero si estás presencial, si tú estás en la prepa, si tú estás en la universidad, si tú estás en la secundaria, porque tal vez haya algunos más chiquitos, donde tú, en el nivel que tú estás, Dios te está dando la oportunidad. Escúchame bien, 3 años si estás en la prepa, 4 años si estás en la universidad o etcétera. Dios te está dando algunos años para que tú seas ese vocero, ese predicador, esa luz en esa universidad, para que seas esa sal. Un poco de levadura, dice la Biblia, que leuda toda la masa. Nadie predicaba en mi salón. Cuando yo prediqué en el mismo salón, algunos decían, yo también soy cristiano, pero nunca se atrevieron a hablar de su fe. Un poco de levadura leuda toda la masa. Tú en ti, Cristo en ti, la esperanza de gloria. En ti hay poder para que tú, a través de ti, Dios pueda alcanzar esa universidad, esa prepa donde tú estás. La Biblia dice que un pequeño fuego enciende un grande bosque. Se necesita al menos de uno o de una que se atreva a hablar de su fe y ser un loco para Jesús. Ahora que yo paso por esa escuela, porque de vez en cuando paso por ese bachilleres donde yo conocí a Cristo por primera vez y ahí hablé de mi fe, yo recuerdo aquellos días con tanta emoción, porque Señor, aquí yo un día estuve y aquí yo prediqué y todo el mundo me conoció. Yo tenía un apodo que tenía que ver con mi fe, pero no se los quiero decir porque ahorita en las redes sociales, pero a mí me pusieron un apodo ahí en el bachilleres por mi fe, por ser cristiano. Por el apodo yo era conocido, ¿verdad? Porque todos sabían. Les hablé
de mi fe. Escúchame bien, joven. Habacuc sabía el mal que se avecinaba. Habacuc sabe que están a meses de que venga Nabucodonosor con todo su ejército. Habacuc entiende que su país, al cual ama, está a punto de ser destruido. Su ciudad, todo lo valioso, todo lo preciado que hay en ese país, en esa ciudad. Estos profetas Jeremías y Habacuc entienden que les queda poco tiempo, y si la gente no ha respondido por el mensaje del profeta Jeremías, ahora Habacuc está orando y diciendo: Señor, aviva tu obra, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer. Porque había una esperanza del profeta, y la esperanza del profeta para que no entraran a cautiverio era que viniera un avivamiento. Y cuando vemos y estudiamos los tiempos, la esperanza, lo que tenemos que orar es para que venga un avivamiento, porque no sabemos lo que pueda suceder en una semana, en un mes, ¿verdad? Una crisis, una guerra. No sabemos exactamente lo que pueda suceder, pero esta gente sabían de alguna manera que el mal ya estaba resuelto, y esta gente está orando por un avivamiento. Y yo sé, chavos, que la mayoría de los que estamos aquí al menos una vez hemos orado para que Dios traiga un avivamiento, pero hoy más que nunca nos tenemos que tomar en serio la oración por un avivamiento. O sea, más que nunca nos tenemos que tomar en serio que debemos estar orando por un avivamiento. Tenemos que estar orando para que Dios se manifieste, para que la gente vuelva a su corazón a Dios. No solamente es terrible morir, lo que es más terrible es morir sin Cristo y morir sin Dios, e ir a una eternidad, a un infierno, a un lugar de tormento, cuando no es el lugar que Dios ha planeado ni para ti, ni para mí, ni para la humanidad. Por eso vino Jesucristo a dar su vida por nosotros. Y como dice Juan 3:16, que fue el primer versículo que me aprendí para predicar allá en la escuela: porque de tal manera amó Dios al mundo. Servimos, adoramos y amamos a un Dios que ama con un amor extremo, con un amor extraordinario, con un amor sublime, con un amor incondicional, con un amor eterno. Amamos, estamos enamorados de un Dios que nos amó a pesar de nuestra condición. Estamos enamorados y adoramos a un Dios al cual le seguimos con todo nuestro corazón, que nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Estamos enamorados y seguimos a un Dios que amó con un amor tan extraordinario que fue capaz de entregar a su Hijo para morir por ti y por mí, para salvarnos no solamente de no ir al infierno, para salvarnos de nuestra manera de vivir en esta tierra. Que a veces pensamos solamente en la eternidad, y obviamente debemos de pensar en la eternidad, pero Jesús vino a este mundo para que no vivamos igual. Como Pablo lo dice, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que los ha tomado por soldados, para aquel que los ha amado. El profeta Habacuc está orando por avivamiento. Orar, debemos orar para que Dios nos avive. ¿Qué es avivamiento? Revivir, avivar, infundir, reanimar, resucitar, sanar, vivificar, vivir. La palabra avivamiento viene de un verbo que significa estar vivo y mantenerse vivo. Porque el cristianismo debe tener avivamiento, debe mantenerse vivo, debe tener vida dentro de él. Así que, ¿qué les parece si nos vamos poniendo de pie? Vamos a ponernos de pie. Alguien ayúdeme en el piano, por favor. Yo quisiera, número uno, si hay alguien que no ha entregado su vida a Jesús, si hay alguien que, aunque haya sido la primera, la segunda o incluso la tercera vez o más que nos visitas y que no has entregado tu vida a Jesús, yo quiero hacer un llamado. Yo pienso que, haciendo cuentas, tal vez después de la sexta, séptima vez que yo vine a la iglesia, entregué mi vida a Jesús.
aunque algo me pasó desde la primera vez, pero tuvo que pasar algunas semanas para que yo entregara mi vida a Jesús. Pero cuando lo hice, yo ya estaba convencido de que quería seguir a Jesús. Y a lo mejor tú has venido algunas veces como yo a la iglesia y no has entregado tu vida a Jesús, pero ya estás convencido de que quieres seguir a Jesús. Cuando a mí me dijeron de qué se trataba entregar tu vida a Jesús, que era invitarlo a que Él sea el Señor de tu vida, a que Él gobierne tu corazón. Cuando a mí me lo explicaron y cuando lo entendí, yo dije: yo quiero eso. Yo quiero a Jesús. Yo quiero seguir a Cristo. Ya había descubierto que seguir a Jesús no era ser religioso. Ya había entendido que ser cristiano no era ser religioso. Ya había entendido que seguir a Cristo no era solamente tradición, no era fanatismo, no era religión. Descubrí que seguir a Jesús era comunión, era algo verdadero, era algo real. Y cuando me dijeron: ¿quién quiere recibir a Jesús?, yo sabía que tenía que estar aquí. Si tú has venido a la iglesia y no has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador, yo quiero decirte que hoy es un buen día para que tú lo hagas. Tú necesitas un Salvador. Tú necesitas a alguien que te salve. ¿Y de qué? De tus pecados, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y por eso necesitamos un Salvador. Y Jesús es el Salvador.